minutos y después de escuchar un poquito de música con Lenny Kravitz, estamos en contacto con, ya vamos a decir, Margarita Ducci, directora ejecutiva de la ONU, porque hubo un encuentro muy, muy interesante, ha habido reflexiones que son súper importantes respecto a la situación que está viviendo el mundo, respecto a nuestro país, las proyecciones económicas que no son alentadoras y el rol importantísimo que cumplen las empresas precisamente en todas las dimensiones que está abarcando esta pandemia, que no solamente tiene que ver con la salud, tiene que ver con la desigualdad, con la pobreza, qué va a pasar finalmente con la situación que vamos a vivir durante los próximos años y qué rol juega la empresa en la sociedad, es lo que queremos conversar y reflexionar con Margarita. ¿Cómo estás, Margarita? Bienvenida. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Hacía tiempo que no conversábamos, Margarita. Sí, sí. ¿Cómo has estado? Bueno, trabajando a distancia en esta nueva modalidad que ha resultado ser efectiva en general, pero muy muy demandante, sí. Muy intensa, bastante ¿cierto? Intensa, sí, bastante intensa. Sí. Oye, Margarita, sé que han tenido, varios encuentros, que incluso tuvieron encuentros con expertos internacionales, que ha habido mucha reflexión, no solamente en Red Pacto Global, sino respecto a cuál es el rol de las empresas hoy día en esta situación que estamos enfrentando con el trabajo a distancia, pero por otro lado también en la proyección o la prospección que uno puede hacer para los años que vienen, ¿no? Y qué impacto tiene esto en la Agenda 2030, que nosotros ya habíamos conversado, y también cómo las empresas van adscribiendo a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Cuéntame cómo han sido esos procesos de reflexión que han tenido durante los últimos meses. Sí, nosotros hemos estado en todo momento acompañando a las empresas en este proceso. Para las empresas ha sido muy duro enfrentar la crisis. En un primer momento, por supuesto, cumpliendo todas las medidas sanitarias y preocupándose de tener las personas en el centro y del cuidado de las personas como el eje más importante, pero sin duda también mantener la operación. Esto ha sido un poco más fácil para las empresas que tienen actividades esenciales, que han podido seguir realizando sus actividades, tomando todas las medidas, pero con presencia de trabajadores en terreno. Pero ha sido más difícil para aquellos rubros claramente que no son calificados como esenciales y que por el tema de cerrar sus puertas se han visto más fuertemente impactados, como son el rubro del turismo, de restaurantes, la construcción, el retail. Son rubros que se han visto fuertemente impactados con una gran cantidad de trabajadores, además que en muchos casos han tenido que reconvertir, especialmente, por ejemplo, en el caso del retail, convertirlo hacia la venta online, pero sin duda no todos pueden ser traspasados a esa modalidad, sino que una parte ha sido debidamente capacitada y desarrollada y con bastante éxito en esa gestión, pero indudablemente muchas personas se han visto afectadas por el tema del empleo y eso diría que es la preocupación más crítica. Esa es la preocupación mayor. Es una preocupación que además, o cuando uno hace esta prospección en el tiempo, también se hace más intensa porque hay una situación de incertidumbre que está acompañada de esta pandemia que tampoco se termina. Entonces, finalmente, cualquier prospección que uno pudiera haber hecho en un comienzo, marzo, qué sé yo, la verdad es que se ha ido alargando mucho más de la cuenta también. Sí, justamente nosotros cuando partió la pandemia empezamos a hacer una encuesta y entrevistas directas con los gerentes de nuestras empresas adheridas y sus equipos para entender cómo estaban viviendo el proceso, qué medidas estaban tomando, cómo enfrentaban la situación. Todos ellos nos plantearon que una preocupación fundamental era conservar el empleo, conservar las personas, sobre todo la empresa ha invertido mucho en la preparación y capacitación de las personas, en adquirir esos talentos, en sostenerlos en el tiempo, por lo tanto perderlos es una gran pérdida y esa era la preocupación principal, pero el tema es que esto se ha extendido muchísimo, entonces no todas las empresas han podido resistir esa extensión en el tiempo para seguir siendo autosuficientes, poder seguir siendo sustentables y poder sostener el empleo. Por eso es que, por ejemplo, en un primer momento a la ley de protección del empleo que creó el gobierno, no adhirieron muchas empresas en pacto, en general son empresas grandes que han podido sostenerse bien en el tema del empleo, pero indudablemente hoy día hay más de 700.000 trabajadores en el país que están sujetos a esta ley y como se ve hoy día en las noticias, más de 60.000 de estos trabajadores van a completar este mes su último pago
para lo cual estaban amparados. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas dada esta extensión en lo que estamos viviendo hoy día, este gran problema, ¿no? Con más de 2 millones de personas desocupados, es bastante crítico. Es bastante crítico. Oye, estamos ¿Sí? Sí, Margarita, sigue. No, es que estas personas tenían su vínculo congelado, pero el tema es, esa empresa que tiene el vínculo congelado, ¿va a poderlo sostener en el tiempo, lo va a mantener o finalmente lo va a desvincular? Es la gran incertidumbre que estamos viviendo hoy día. Es una incertidumbre no menor y ahí aparecen algunas claves, Margarita. Estamos conversando con la directora ejecutiva de Red Pacto Global en Chile, Margarita Ducci. ¿Existen algunas claves, algunas reflexiones que quizás uno pueda también ir tomando de países que vienen atravesando esta crisis hace meses antes, ¿no?, que nosotros, países en Europa, etcétera? ¿O cómo se ve que va esto a impactar un poquito más a largo plazo, más allá de la crisis en sí? Por ejemplo, tú lo mencionabas en las respuestas anteriores. ¿Qué pasa con esto de reconvertir o recapacitar a nuestras personas? ¿Qué pasa con la organización en sí misma? ¿De qué manera también va a volver a funcionar el mercado laboral con estos cambios que ya hemos experimentado en carne propia con la transformación digital esta que hemos vivido tan apurada, ¿no es cierto? ¿Qué reflexiones hacen también en ese sentido, como mirando también el vaso un poquito más lleno, ¿no? Sí, hay muchísimos cambios y podemos prever, ¿no es cierto?, que van a haber cambios importantísimos en la manera de hacer las cosas, en la manera que veníamos conformando la sociedad en general hasta antes de la pandemia. Ahora, cambios muy importantes en el trabajo, por ejemplo. La gente tuvo que rápidamente adaptarse a una modalidad de teletrabajo, de trabajar en forma remota. Todas las empresas que podían hacerlo lo hicieron, salvo aquellas ocupaciones que realmente requieren estar de manera presencial en plantas de producción o de elaboración de productos. Todo ese trabajo que se volcó hacia un trabajo remoto, que afortunadamente ha resultado bastante bien, que ha sido muy bien evaluado por las empresas en general, tanto porque ha sido eficiente como que las personas han sido responsables, más aún algunas que, sobre todo las mujeres que han debido conciliarlo con la vida de trabajo y de familia en el hogar, con niños que no van al colegio, con dificultades domésticas. Sin embargo, en general ha sido muy bien evaluado este trabajo remoto. Y eso va a cambiar a futuro, porque las empresas van a tender a buscar fórmulas mixtas a futuro. Ya se está viendo, ¿verdad?, que las empresas están pensando en fórmulas mixtas, disminuir o cambiar el sistema de sus oficinas hacia espacios distintos, donde haya más distancia, pero donde haya también rotación entre los colaboradores, de tal manera que no todos los días vayan a la oficina, sino que vayan en días alternados. O sea, muchos cambios en la manera de funcionar para evitar el transporte público. También, por supuesto, esto se suma a un cambio que ya venía, que es la tecnología y la digitalización y el trabajo robótico también en la industria, que por supuesto va a reemplazar también personas. Entonces las personas van a tener que evolucionar hacia otro tipo de trabajo que requiere también una capacitación mayor. Entonces hay una serie de cambios indudablemente que van a depender mucho de la capacidad de innovación y de adaptación de las personas, de las empresas y de los gobiernos en general. Esta etapa de la pandemia ha sido más asistencialista, de ayudar a la persona en aquellas necesidades urgentes y básicas, y todo el mundo se ha volcado a la crisis humanitaria y al apoyo, digamos, más directo en este periodo. Pero ahora tenemos que pensar en cómo va a ser esa reconstrucción post-COVID, cómo vamos a volver a una sociedad en que podemos tener la oportunidad de construirla en bases más sólidas, más humanas, más verdes también, ¿no? Como se ha hablado de una reactivación verde, con empleos verdes, claro, y sostenibles. Sí. Oye, Margarita, y ahí tú lo decías, el rol del Estado también es primordial, porque yo creo que aquí también la empresa puede empujar, y uno ha visto ejemplos internacionales precisamente respecto a esta reconversión, a esta preparación que podemos tener precisamente de quizás las generaciones más jóvenes, la academia, el Estado. Finalmente vamos a tener que ponernos todos de acuerdo para poder salir de esto y avanzar a estas maneras que ya ni siquiera son futuras de trabajo, sino que ya están instauradas en otros países, acá en nuestro país ya se están instaurando, y que probablemente van a generar algunas fricciones también dentro de las mismas corporaciones. Entonces ahí debiera también haber como un apalancamiento por parte de el Estado o la misma academia, como te pregunto yo.
Sin duda este es un trabajo de todos, o sea, en esta primera etapa, si bien es cierto, el Estado tuvo un rol más protagónico en cuanto a dar este apoyo esencial y básico a las personas más desvalidas o más afectadas por la pandemia, sin duda que esto requiere una contribución de todos, donde la empresa tiene un rol muy importante y Pacto Global ahí ha sido muy impulsador de los grandes líderes, de las grandes compañías del mundo, pedirles que tomen acciones mucho más concretas, mucho más globales en todas sus filiales en el mundo, cooperando con otras redes de empresas y así un articulador de esa unión con distintos encuentros que hemos tenido, reuniones mundiales que han habido por los 20 años de Pacto Global que se conmemoran este año y que justamente que por ser virtuales también y han permitido que mucha gente en el mundo se conecte. Hemos tenido reuniones permanentes durante 2 días seguidos para cubrir todos los horarios de Oriente a Occidente. Entonces hay mucha intención de unión global porque se sabe que es la única manera de salir adelante. En realidad esto nos atañe al mundo entero y por lo tanto son representantes del mundo entero los que tienen que trabajar en conjunto, es la única manera. Y hay una conversación bien interesante que se había activado un poquito antes de la pandemia, pero que yo creo que ha sido más intensa ahora y que tiene que ver con el tema de los derechos humanos, también abordado desde la mirada empresarial y mucho más allá de lo que quizás conceptualmente nosotros en Chile entendemos como derechos humanos, que está como bien marcado solo por una situación puntual política de nuestro país, sino más bien como el derecho humano en todo su espectro, ¿no? Eso también me parece que ha sido una conversación muy, muy intensa e interesante durante los últimos meses. Absolutamente. Nosotros como Pacto Global, una de nuestras áreas justamente es el área de derechos humanos y hacemos todos los años 4 encuentros en esas áreas temáticas. Uno de ellos el de derechos humanos, que lo acabamos de hacer en los días pasados, y fue justamente de esto, fue cómo la conducta empresarial responsable puede contribuir a eliminar o minimizar la pobreza multidimensional, porque como resultado de esta pandemia sin duda que el mundo se va a empobrecer. Lamentablemente vamos a retroceder en Chile, vamos a retroceder una década en la batalla contra la pobreza y eso es ¿cómo podemos salir de ahí? Bueno, en parte importante también con un apoyo de las empresas en su mismo rol que la OCDE establece la conducta empresarial responsable, donde se dan lineamientos para que las empresas sean más responsables y apliquen estas políticas y colaboren y articulen un sistema mediante el cual puedan apoyar a la sociedad. Entonces tuvimos esta presentación, este seminario donde vino Germán Sarama, donde estuvo presente desde la distancia, que es el punto focal para América Latina y el Caribe de la OCDE en conducta empresarial responsable justamente. Y tuvimos a la subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Alejandra Candia, quien también nos ilustró sobre cómo se está midiendo hoy día en Chile la pobreza multidimensional y cómo esta pandemia, digamos, va a hacer retroceder lamentablemente en esta pobreza que se mide en varios otros factores, no solamente pobreza por cantidad de ingresos, sino que también por cómo las personas tienen acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al entorno y al trabajo y a la cohesión social. Y ahí las mujeres somos las más impactadas, parece. Lamentablemente sí, porque en general tenemos una cultura en que recae en la mujer el cuidado de los hijos, el cuidado de las personas mayores, y eso está probado, ¿no es cierto?, mediante estudios que determinan las horas que tiene una mujer versus las horas que tiene un hombre en promedio, más todas las labores domésticas. Entonces, para las mujeres que trabajan, hacerse cargo de todo eso en forma adicional y paralela y simultánea, ha sido una carga muy fuerte que está afectando mucho también en la salud mental. También es otro tema. Sí, ese es un temazo, Margarita, porque nosotros como país no tenemos tampoco una política pública muy robusta, y ayer justo lo estaba conversando con mi suegra, nada que ver, pero estábamos hablando de esto de la salud mental como parte de una política pública también de salud, que parece que acá lo tenemos como bien en otro como prioridad, pero realmente después de esta pandemia yo creo que es una tremenda prioridad también. Es muy, muy importante y todavía no hemos visto tanto las consecuencias. Hemos estado confinados y no sabemos mucho cómo van a realizar las personas, cómo se van a manejar en la vida posterior, ¿verdad?, cuando empecemos a funcionar en forma más normal, pero indudablemente que ha crecido las depresiones, todos los trastornos, el insomnio, la angustia y tantos otros trastornos de las personas que son muy preocupantes y que hay que atender en forma urgente.
¿Cómo nos ves, esto para terminar, Margarita, cómo nos ves respecto a estas mismas conversaciones que han podido sostener y probablemente estos contactos más indirectos, porque están online, pero directos respecto a la situación que estamos viviendo desde el mundo empresarial? ¿Qué nos falta en Chile para poder lograr una consistencia mayor respecto a efectivamente el rol importantísimo que cumple la empresa en la sociedad y que también el ciudadano entienda que no solamente la acción de compra, sino también el trabajar en una empresa o el ser parte de una empresa o vivir en una comunidad ligada de alguna u otra manera a esa empresa termina siendo vinculante y termina siendo parte de un tejido social, que es lo que necesitamos ir recomponiendo? Mira, ha sido muy gratificante ver que las empresas están muy preocupadas por esta situación y que todas sienten el deber de colaborar y buscar soluciones a su alcance que permitan contribuir. Eso ha sido bien notable. No hay ninguna empresa que se sienta como ajena, que no tiene nada que hacer al respecto, que no puede aportar al respecto. Yo creo que, curiosamente, nosotros pensábamos que muchas empresas se iban a alejar un poco la actividad de Pacto Global pensando en que tenían otras prioridades y otras urgencias. Sin embargo, ha cobrado mucha fuerza esto de ser una empresa sostenible, esto de preocuparse de los aspectos sociales, de los aspectos medioambientales, a pesar de la crisis, y solucionarlos en conjunto, o sea, tomar en cuenta esas variables para solucionar los problemas. Eso ha sido bien notable porque con todos aquellos que hemos hablado, nos han manifestado su interés de seguir adelante en estas tareas, de seguir adelante en este trabajo. No han reducido, por ejemplo, o no han eliminado esas áreas de la empresa que bien pudiera pensar alguien que a lo mejor pudieran ser prescindibles en algún minuto de urgencia, ¿verdad?, de que hay prioridades. Claro. No, se ha tomado como un tema de largo plazo en que se tiene que seguir trabajando y que justamente desde ahí pueden hacer muchas propuestas de solución. La SOFOFA, por ejemplo, está encabezando un trabajo importante de unir gremios y organizaciones. Nos han llamado también a colaborar en una unión de las empresas para buscar esta reactivación en Chile y buscarla proponiendo soluciones, haciendo un diagnóstico certero de las necesidades más imperiosas y cómo se pueden resolver entre todos. Y en ese sentido creo que hay un buen espíritu y una buena intención de unión y de trabajo conjunto que es bien positivo y es lo que nos da esperanza. Sí. Y importante también que las grandes con las más chicas y como que las pymes también están participando harto también de estas conversaciones. O sea, hay ahí también probablemente un relacionamiento que antes no se daba de manera tan masiva, ¿no? Sí, te diría que a todo nivel en este tiempo se ha establecido una comunicación mucho más transversal. Al interior de la empresa los empleados sienten que pueden acceder directamente al gerente general y a todas las gerencias y todo en forma mucho más fácil que antes, porque se han hecho justamente muchas reuniones de todos para poder comunicar en forma más transversal y más directa todas las medidas que se están tomando, las urgencias, la información, dar una guía, ¿verdad? Se ha sentido mucho más potente también la necesidad de tener un propósito de la empresa, en que la empresa misma y todos sus colaboradores sientan ese propósito común y lo trabajen en conjunto y lo vivan en conjunto, y exista una comunicación mucho más permanente, porque finalmente la empresa donde cada persona trabaja es como su fuente de información más directa y más confiable, a través de la cual recibe la información de lo que está pasando, de lo que debe ¿Dónde hacer. encontramos más informaciones, Margarita, de Red Pacto Global en Chile? En pactoglobal.cl. Perfecto. Ahí pueden ver las actividades, me imagino, todo lo que se ha estado desarrollando. Hay también una agenda con todas las actividades de cada mes que están ahí enunciadas. Nosotros tenemos también acceso de nuestras empresas, y quienes lo desean pueden participar en seminarios que son internacionales, que son generados por Casa Matriz Pacto Global. Excelente. Margarita Ducci, directora ejecutiva de Red Pacto Global Chile, muchas gracias por esta conversación con nosotros. Como siempre, un agrado tenerte en el programa. Gracias a ti. Que estés muy bien, cuídate mucho. Igualmente, gracias. Chao. Nosotros ya nos vamos despidiendo. Nos vamos a ir con una canción de Adele, pero antes yo te quiero recordar que en Teleempresas nos está acompañando a todos los emprendedores, a las pymes. ¿Para qué? Para que sea más fácil contratar, por ejemplo, internet fibra óptica en solo 3 simples pasos. Tú entras a entel.cl/empresas, revisas la factibilidad, eliges el plan que más se acomoda a las necesidades de tu pyme, ingresas los datos de tu negocio y listo. Estás contratando durante todo agosto con un 30% de descuento.
fibra de 400 megas a solo 14.850 pesos más IVA al mes. En Teleempresas está con las pymes de nuestro país y nosotros nos despedimos con Adele y Rumor Has It. Hasta mañana.